Muy bien. Bienvenidos a todos a la lección número 4. En los últimas lecciones hemos visto cómo Dios rescató a su pueblo de Egipto y les dio su ley en el monte Sinaí. Después los israelitas peregrinaban en el desierto. Bueno, ellos fallaban en varias ocasiones y su desobediencia y necedad ocasionó que Dios reprendiera al pueblo. Y durante 40 años peregrinaban bajo el liderazgo de Moisés. Nuestra lección de hoy comienza justo después de la muerte de Moisés, cuando su ayudante fiel, Josué, se convirtió en el siguiente gran líder del pueblo. Ahora es el momento de entrar la tierra prometida. Al empezar, por favor, hermanos y hermanas, oremos. Todopoderoso Dios, tu poder es maravilloso. No hay nada que no puedas hacer. Te doy gracias porque usas tu poder en mi vida y en la vida de mi familia. Perdóname cuando no confío en ti. Ayúdame para que siempre te dé gracias y te alabe, el único y verdadero Dios. Amén. Hoy vamos a examinar la historia de la caída de Jericó. Los objetivos de la lección. Primero vamos a compartir los captar que ustedes prepararon para la tarea y ah, después vamos a examinar la historia de Jericó, de Josué, y vamos a utilizar el método de las 4C. Y al final vamos a platicar sobre el tema de la violencia en el Antiguo Testamento. Una pregunta que muchas personas tienen es, nuestro Dios es un Dios de amor. Entonces, ¿cómo es posible que cuando lea el Antiguo Testamento veo tanto violencia? Um, ¿Es el Dios diferente en los dos testamentos? Vamos a ver que Él no es diferente, ah, sino que Él tiene ah, sus... Él es amor, también Él es justo y Él tenía su plan para la salvación del mundo. Vamos a examinar todo esto al final de la clase. Sande, está totalmente bien, está justo al tiempo. Yo estaba compartiendo un video con el resto de la clase antes de empezar, ah, pero no funcionó. Entonces, yo tengo otro video, otra canción que voy a mostrar en algunos minutos y yo creo que esa vez va a funcionar. Muy bien. Primero, me encantaría escuchar sus, ah, sus captar para la historia de Jericó. Am, bueno, hemos aprendido tres maneras de dar un buen captar para luego contar la historia. Son preguntas, son dichos o costumbres y son las últimas noticias. Y yo pido que ustedes ah, crearan una, un captar para la historia de la caída de Jericó. Entonces, sí, me encantaría escuchar sus respuestas. Gabriel, por favor. Sí, buenos días, bendiciones a todos. Pues yo capto, ¿verdad? Ahí en la historia de Jericó, el poder y también la misericordia de Dios, porque a veces,
como ve ahorita usted mencionaba, ¿no? De que es un Dios de amor, pero ¿por qué parece como si fuera un Dios de guerra? Y yo capto de que como la historia, ¿verdad? Sabíamos que los pueblos paganos eran idólatras y y eso también los convertía en pueblos de maldad y de pecado. Y la intención del Señor con el pueblo de Israel, pues es que ellos fueran el ejemplo a las naciones, pero también creo que tenían una gran tarea de quitar todo ese mal de raíz, porque eran pueblos con demasiada maldad. Por eso el Señor cuando a ellos los manda, tiene que mandarlos haciendo cosas sensacionales para poder destruir las murallas de Jericó y que los pueblos vieran esa forma que a lo mejor a ellos les era extraña, como ellos pues decían, no, a lo mejor porque estos dan vueltas y vueltas, a lo mejor se cuestionaban cómo nos van a ganar así o qué, pero cuando vieron el poder de Dios quedaron tan sorprendidos que no les dio tiempo de pensar nada más que cuando se dio cuenta por el pueblo de Israel ya había entrado a atacar y acabó con todos ellos, menos pues con las personas que les habían ayudado, los espías. Entonces, yo ahí capto, ¿verdad? Que Dios tenía doble plan, entregar la tierra al pueblo de Israel para mostrar al mundo su poderío, como un pueblo pequeño, unas tribus nómadas. Vamos a decir que alrededor había tantos imperios tan fuertes y como el poder de Dios hizo de esas tribus, ¿verdad? Que eran solo tribus nómadas, por decir, y poder conquistar todos esos pueblos tan fuertes como imperios que se quedaron viendo, ¿no? El poder de Dios a través del pueblo de Israel. Eso es lo que yo capté. Sí, excelente. Sí, ese lucha que vemos entre la compasión, el amor de Dios y la violencia que vemos en esa historia, am, puede ser difícil para las personas y necesitamos que estar preparados para explicar. Entonces, eso puede ser un buen captar a la historia. Muy bien. Y Luis, por favor, hermano. Buenos días, profesor y hermanos. Pues este, ahí hay mucho que aprender para nosotros también. Ejemplo, por decir, cuando hoy en día, pues muchas personas cuando logran algo, dice que han logrado por sus propias fuerzas. O sea, no quieren reconocer que Dios estaba en medio en ese logro, independientemente si es que conocen o no conocen de la palabra. Bueno, las personas del mundo pues no aceptan que, aunque ellos no conocen de Dios, pero Dios permite que todo lo que la persona se proponga logre. Es por la voluntad y la misericordia del Señor. Pero también está pasando hoy en día en el pueblo del Señor, en reconocer que Dios permite para que todo el hombre logre, como por eso, para que Josué conquiste a Jericó, Dios ordenó, le dio unas ciertas ordenanzas que él tenía que cumplir. Y en eso demostró que no era el poder militar que le hacía caer a esa ciudad, sino que era el poder de Dios. Entonces, para que su pueblo y para nosotros también hay un gran ejemplo ahí, para que todo lo que nosotros logremos, sea pequeño, sea cosas grandes, como le digo, sea en el mundo secular o sea sirviéndole al Señor, démosle la gloria a Dios en todo. Por eso le dio eso a Josué, o sea, le dio esto para que él se den cuenta, como le digo nuevamente, que Jericó no cayó por estrategia militar, sino por el poder y la misericordia del Señor. Entonces, eso también nosotros deberíamos aprender de que cuando hagamos, más que sea alguna cosa pequeña para el Señor, démosle la gloria al Señor, porque por la misericordia de Él nos permite lograr lo que nosotros deseamos. Ese sería mi aporte. Sí, sí, excelente. Gracias, hermano, por compartir. Sí, los seres humanos
no logran nada por sí mismo, sino es el plan y la voluntad de Dios. Y especialmente con los creyentes, Él siempre está ayudando y dando los regalos, las bendiciones en sus vidas. Muy bien. Ah, bueno, parte de la tarea fue utilizar algo de las últimas noticias. Y las últimas noticias fueron cosas que han pasado en los últimos, no sé, 10 años más o menos. Entonces quizás podemos pensar en una celebridad, ah, un político, alguien que dice, you know, hey, he logrado, por mí mismo. Ah, yo soy el mejor. Y eso podemos compartir la historia de esa persona y luego compartir la historia de Jericho que demuestra que Dios siempre es en control, que Dios es el que da las bendiciones en nuestras vidas. Otro ejemplo que yo pensé fue que en los Estados Unidos hay el presidente Trump, ¿verdad? Y él quiere construir una barrera para toda la frontera, creando división, para proteger su país, para que otras personas no puedan entrar al país, ¿verdad? Um, Esas barreras, Dios muestra que puede destruir. El Dios puede destruir esas barreras y podemos ver que en la historia de Jericó, Dios destruyó las barreras de, de una ciudad muy grande, llena de personas. Y Él continúa rompiendo las barreras en nuestras vidas, en nuestro mundo, para que el Evangelio puede estar en todas partes. Algo así, quizás. Luis, por favor. Este ejemplo que tomó, profe, está súper bien. Por eso mismo ahí nos damos en cuenta que hoy se le utiliza a Dios. Ejemplo, como yo digo, el presidente Trump, con todo respeto, él puede decir que conoce de boca a Dios, pero se ve que de la palabra no conoce nada. ¿Por qué? Porque si es que él conociera algo de Dios o de la palabra, no hiciera todas las cosas que está haciendo. O sea, hay manera de hacer cumplir las leyes, pero correctamente, no de esas maneras como están haciendo, ¿no? Entonces, ahí se ve que hoy también, como yo le dije al principio, el hombre está queriendo, aunque diga que tiene fe en Dios, aunque cree en Dios, está poniendo primero su interés antes que el amor de Dios. Entonces, sería mi aporte. O sea que hoy también debemos aprender de lo que en esto pasó cuando Dios, por el poder de Dios, hizo que caigan las murallas. Entonces, eso debemos aprender nosotros, dar la gloria y pedir dirección al Señor para cuando vamos a hacer cualquier cosa. Eso sería mi aporte. Excelente. Y realmente no quiero hablar tanto de su política y todo eso. Pero vemos que aun cuando hay barreras en el mundo y van a existir las barreras, Dios puede subirlas, destruirlas y para cumplir sus propósitos, ¿verdad? Silvia, gracias. Bueno, buen día nuevamente, hermanos, profesor. Bien, yo para el captar comenzaría con la siguiente pregunta, ¿no? Si bien la ciencia establece que la caída de los muros de Jericó fue debido a un terremoto, es una especulación que ellos tienen ya que se ha encontrado arqueológicamente algunas las ruinas.
Y adicionalmente se menciona que por el ruido que se han elaborado por las trompetas ha sido también la caída. ¿Qué piensa usted al respecto? Le preguntaría y comenzaría con la lectura, profesor. Bueno, si había un terremoto o no. Ah, bueno, no sé el método que utilizó el Dios para que los murales cayeran. Pero ah, sabemos que fue un milagro. Y si él usó un terremoto para cumplir su propósito, usó un terremoto, no, la Biblia no nos dice. Lo que nos dice es que fue algo milagroso y que fue el poder de Dios. Porque trompetas y gritos normalmente no hacen que un mural caiga. Um, pero entonces Dios demostró su poder. Si él utilizó un terremoto, está bien. Eso no me afecta tanto. Sí, como dice Sande, que ciencia es el estudio de la naturaleza, pero Dios es el creador de la naturaleza y Él puede utilizar la naturaleza en la manera que Él quiere. Contesté su pregunta, hermana. ¿Todo bien claro o necesito que explicar algo mejor? Ok. Voy a, yo pienso que fue clara entonces. Bien. Am, Hoy vamos a examinar y leer la historia de Josué, capítulo 6, utilizando el método de las 4C. Para el captar de hoy, vamos a utilizar otra manera de dar un captar, de dar esa introducción para luego contar la historia. Bueno, eso es el propósito del captar, es captar la atención de alguien para luego contar la historia. Hemos examinado las preguntas, los dichos costumbres, también las últimas noticias, cosas que han pasado en el mundo los últimos 10 años, más o menos. Y ahora vamos a hablar de los videos y también la poesía. Y hoy tengo un ejemplo de una canción que puede ser mostrado a alguien. Podemos ver, hey, oye, me encontré ese video y me encantó la canción. Por favor, me gustaría compartir esa canción contigo y luego contarte la historia. Am, bien, esa es una canción encontrado en las canciones de Academia Cristo que tenemos en YouTube. Y es una canción sobre la batalla de Jericó. ¿Podemos escuchar? Josué batalló en Jericó, Jericó, Jericó. Josué batalló en Jericó y los muros Dios derrumbó.
yo voy a pensar de esta canción todo el día. No, sí, no puedo quitarlo de mi cabeza. Ok. Bueno, ¿qué pensamos de la canción? ¿Había algo que captó nuestra atención? A mí me gusta el versículo de Rahab, que ah, ella fue rescatada y Dios la perdonó. Am, Eso me gustó mucho. Y vamos a escuchar su historia ahora. Hay voluntaria que quiere leer la historia de Josué capítulo 6. Si no hay, yo puedo leer también, pero quiero dar la oportunidad. Ok, yo voy a leer. Por temor a los hijos de Israel, la ciudad de Jericó estaba muy bien cerrada. Nadie podía entrar ni salir. Entonces el Señor le dijo a Josué: Date cuenta de que yo te he entregado a Jericó y a su rey con todos sus guerreros. Pero todos tus guerreros deben rodear la ciudad y caminar alrededor de ella una vez al día durante 6 días. Delante del arca, 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas hechas de cuerno de carnero. El séptimo día tus guerreros darán 7 vueltas a la ciudad, y mientras tanto los sacerdotes tocarán las bocinas. Cuando oigan el toque prolongado de las bocinas, todo el pueblo debe lanzar fuertes alaridos. Entonces la muralla de la ciudad se vendrá abajo. En ese momento el pueblo deberá lanzarse directamente contra la ciudad. Josué, hijo de Nun, llamó a los sacerdotes y les dijo: Llevan el arca del pacto y que 7 sacerdotes vayan tocando las bocinas de cuerno de carnero delante del arca del Señor. Al pueblo le dijo: Pasen adelante y rodeen la ciudad, y los que estén armados vayan delante del arca del Señor. Tan pronto como Josué habló con el pueblo, los 7 sacerdotes que llevaban las bocinas pasaron delante del arca del Señor y tocaban las bocinas mientras el arca los seguía. Los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban continuamente las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca. Josué habló entonces con el pueblo y le ordenó que nadie grite ni haga oír su voz. Todos deben guardar absoluto silencio hasta que yo les ordene gritar. Entonces sí, gritarán muy fuerte. Josué hizo que el arca del Señor diera una vuelta alrededor de la ciudad y que volvieran después al campamento para pasar allí la noche. Pero al día siguiente Josué madrugó y los sacerdotes tomaron el arca del Señor. Los 7 sacerdotes iban delante del arca sin dejar de avanzar ni de tocar las bocinas. Los hombres armados iban delante de ellos, mientras que la retaguardia iba tras el arca del Señor. Las bocinas no dejaban de sonar. Lo mismo hicieron el segundo día. Le dieron otra vuelta a la ciudad y volvieron al campamento. Esto mismo lo hicieron durante 6 días.
El séptimo día, todo el pueblo se levantó al despuntar el alba y rodeó la ciudad 7 veces. Ese fue el único día que la rodearon 7 veces. Pero al tocar los sacerdotes las bocinas por séptima vez, Josué ordenó al pueblo: griten con todas sus fuerzas, porque el Señor les ha entregado la ciudad y será destruido en honor al Señor con todo lo que hay en ella. Solamente quedará con vida Rahab la ramera y los que estén en su casa, porque ella escondió a los hombres que enviamos a reconocer el lugar. Y ustedes tengan cuidado de no caer bajo condenación. No toquen ni tomen nada de lo que está bajo maldición, para que el campamento de Israel no sea destruido y perturbado. Todo lo que sea de plata y oro y los utensilios de bronce y de hierro se consagrarán al Señor y entrarán en su tesoro. El pueblo lanzó fuertes gritos y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y cuando el pueblo oyó el sonido de las bocinas, gritó con más fuerza y la muralla se vino abajo. Entonces el pueblo marchó directamente contra la ciudad y la tomó. Destruyeron a filo de espada todo lo que había en la ciudad, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, y bueyes, ovejas y asnos. Entonces Josué les dijo a los 2 hombres que habían ido a reconocer la tierra: vayan a la casa de la ramera y háganla salir de allí con todas sus pertenencias, tal y como se lo prometieron. Aquellos entraron y sacaron a Rahab, a su padre y a su madre y a sus hermanos y a toda su parentela, con todas sus pertenencias, y los pusieron fuera del campamento de Israel. Luego le prendieron fuego a la ciudad con todo lo que hay en ella, por lo que en ella había. Solamente pusieron la plata, el oro y los utensilios de bronce y de hierro en el tesoro de la casa del Señor. Josué le salvó la vida a Rahab la ramera, lo mismo que a la casa de su padre, y puso a salvo todas sus pertenencias en recompensa por haber escondido a los mensajeros que Josué envió a reconocer Jericó. Además, a Rahab se le permitió vivir entre los israelitas hasta el día de hoy. Por aquellos días, Josué lanzó una maldición. Dijo así: maldito sea delante del Señor cualquiera que se atreva a reconstruir esta ciudad de Jericó. Sobre su hijo primogénito echará los cimientos y sobre su hijo menor construirá las puertas. Y el Señor estaba con Josué, y su fama se extendió por toda la tierra. Esta es la palabra del Señor. Ahora vamos a considerar la historia y examinar los detalles más importantes. La primera pregunta: ¿quiénes son los personajes de esta historia? Luis, por favor. Bueno, yo tengo aquí Josué, el rey, de Jericó, e hijos de Israel, Jehová, varones de guerra, hombres de guerra. Ahí estarían incluidos los de armamento y todo, hombres, sacerdotes, pueblo, Nun, Rabat y su familia, mensajeros, mujeres, hombres, mujeres y jóvenes de Jericó y viejos también, primogénito y enemigos. Eso es lo que yo pude ver. Tal vez hay algunos más, pero eso es lo que yo lo pude ver. Porque ahí están, hay algunos hombres que hablan, hombres armados, hombres que aman también, pero ahí le incluyen todos los hombres. Ese sería mi aporte. Excelente, gracias, hermanos. Sí, Dios Josué, los enemigos, los guerreros de Jericó, su rey,
Rahab y toda su familia. Ah, bien, y los habitantes de Jericó, los viejos, jóvenes, todo eso. Excelente. En, en el chat, Zande también dio una buena respuesta. La única diferente que veo en su respuesta son los exploradores, los hombres que enviaron a reconocer Jericó por Josué, ¿verdad? Am, pero sí, yo creo que tenemos una lista ah, muy completa. ¿Cuáles son los objetos o animales de esta historia? Luis, por favor. Mi mano se quedó levantada. Si desea Oh, alguien participar o bueno, si es que desean participar, si no, también no hay problema. Pero si algún hermano desea participar, le cedo la palabra. bueno, Luis tiene una respuesta para la pregunta. ¿Los objetos? Sí, 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 sí tengo. Ok, está bien. Bueno, Ya sería bocina, cuernos, carnero, arca, muro, palabra, boca, cosas, plata, oro, utensilios de bronce, de hierro, también espada, bueyes, ovejas, asno, tierra, casa, fuego y ojos. Eso es lo que puedo ver ahí. excelente. Muy bien. No puedo recordar, pero dijo usted la arca del Señor. Sí, sí, el arca del Señor. Ok, muy bien. Ah, Luis, su mano está levantada otra vez. Ok, ok, sí, yo creo que es un Ya le listado bajé, muy completo. perdón. ¿Mm? Sí, un listado muy completo. Gracias por su contesta y también Sandy en el chat. Gracias por su respuesta. Ok, ¿dónde ocurrió la historia, Luis hermano? No, porque pues, no sé por qué no se quiere bajar la mano. Le cedo Ok, la palabra a otro hermano. ok, yo puedo bajarla. Bien. Ok, ¿dónde ocurrió la historia? Gabriel, por favor. En Jericó Sí. y el campamento israelí. Excelente. Sí, en Jericó, también el campamento de los israelitas. Yo tengo una mapa aquí y podemos ver arriba y a la derecha, ¿sí? Am, el río Jordán y a un lado es Jericó y Gilgal. Entonces Jericó es muy cerca de la frontera con ese río y los israelitas cruzaban ese río días antes. Ok. ¿Y cuándo ocurrió la historia? ¿Qué podemos decir sobre el tiempo? Luis, por favor. Bueno, podría decir cuando el pueblo de Dios estaba de camino a la tierra prometida y tenía Excelente. que pasar por la ciudad de Jericó. Y Muy como bien. estaba ahí, ese sería mi aporte. Sí, muy bien. Gracias, hermano. Sí, cuando ellos estaban entrando a la tierra prometida. Sandy, yo veo su respuesta también.
Moisés vivió 1500 años antes de Cristo y ellos estaban viajando por el desierto 40 años. Entonces, más o menos ese tiempo. Muy bien. Gabriel, otra respuesta. Sí, pues sería prácticamente después de todo el tiempo que estuvieron en el desierto, después de los 40 años en el desierto, y prácticamente en el tiempo de el principio de la conquista de la tierra prometida. Sí, y el principio de la conquista de la tierra prometida. Excelente. Sabemos también que esa historia pasó durante 7 días. Am, sí, 7 días, porque el séptimo día ellos tocaron las bocinas y la gente gritó y los paredes derrumbió. Aquí tengo algo para mostrar que, que nos muestra los eventos. Es una opción. Es la opción que yo creo es el más probable para los tiempos. Y vemos que el nacimiento de Moisés, 1526 años antes de Cristo. Entonces podemos pensar 1500 años para facilitar, para que sea más fácil. Am, Nacimiento de Josué ah, en Egipto, 1486 años antes de Cristo. Pero los eventos de ese libro, los eventos de Josué, cuando él era, era el líder del pueblo de Dios, am, entre 1400 años antes de Cristo, am, y al final 1376 años antes de Cristo. Am, y ustedes pueden ver todo eso cronología aquí. Voy a mantener en la pantalla algunos momentos para que puedan examinarlo. Vamos a hablar del problema. Ok. Si ustedes les gustará, yo puedo compartir esa imagen en el chat después de la clase también, para que ustedes la tengan. Ok. ¿Cuál es el problema de esa historia? Luis, por favor. Bueno, aquí el gran problema es que, bueno, hay muchos problemas, pero el principal problema que yo veo a través de la historia es que no podían entrar a la ciudad por las murallas. Entonces ese es el gran problema. Sí, sí, ese es el gran problema. La ciudad de Jericó estaba muy bien cerrada según versículo 1. Y esa ciudad estaba en la tierra que Dios prometió am, que, que quería dar al pueblo de Israel. Entonces, Dios les ha dicho que conquistarán la tierra prometida, pero la ciudad de Jericó se ve impenetrable con sus grandes murallas. Muy bien. Gabriel, otro problema. Pues el gran problema era yo siento que que ellos tenían que, ahora sí que luchar contra lo imposible, ¿no?
una ciudad que durante años había sido impenetrable. El hecho de que ellos vieran unas murallas tan grandes y tener, pues, cómo, ¿no? O sea, ni idea de cómo vamos a atacar, cómo vamos a entrar. Claro que después ellos vieron la gloria de Dios, la confianza en Dios, pero el problema ahí, el primer problema es cómo iban a entrar, porque yo creo que ese era el parteaguas, como era el principio de la conquista, tenía que ser una situación majestuosa para que ellos tuviesen confianza a lo que seguía, a todo lo que demás iban a enfrentar. Entonces aquí el gran problema es, primero, pues, que es el principio, ¿no? Y eso lo hace más difícil. Es como cuando empiezas algo, lo hace más difícil y sobre todo enfrentar a un emporio tan grande, unas murallas tan grandes y un pueblo que era muy fuerte como el de Jericó. Sí, sí, muy bien. Sí, esas murallas fueron el problema y sí, esa lucha contra la imposibilidad, de lo imposible. Excelente. Se soluciona el problema en la historia. Gabriel, por favor. Sí, pues al final tiene la solución porque con el poder de Dios y cuando ellos siguen las instrucciones precisas al pie de la letra que les manda Dios, pues caen los muros, inmediatamente se destruyen y ellos entran y cumplen las órdenes de acabar con todo y pues solamente respetar lo que era el oro, la plata y que lo tenían que poner al servicio de Dios. Entonces sí hay una solución al problema, porque aunque había sido a lo mejor una campaña muy difícil, al final Dios les da la victoria y al obtener ellos la victoria pues ya se soluciona ese problema, ¿no? Que era el de Sí, cómo vamos a entrar, cómo vamos a conquistar. Y al final vemos en la historia que ellos obtienen el triunfo y eso pues es una solución al problema que tenía. sí, excelente, hermano. Sí, solucionó el problema. Am, Dios derriba las murallas. Excelente. Luis. Bueno, como yo a través de leyendo la palabra encuentro muchos problemas también. Hay otro problema que era por qué Dios quería que ese pueblo desapareciera, pues es porque había mucha idolatría. Entonces, cuando conquistó la ciudad, entonces se terminó también la idolatría. ¿Por qué? Porque Dios no quería que el pueblo suyo se contagie con esa idolatría. Entonces, eso también sí, eso soluciona esa parte de ese problema por ese momento. Ese sería mi aporte. Sí, excelente, hermano. Me recuerda de la canción. Yo creo que versículo 1 dijo que la justicia para Jericó había llegado, algo así. Am, pero sí, Dios hizo su justicia. Ellos pagaron por sus pecados. Muy bien. Ahora las preguntas de consolidar. Cuatro preguntas para aplicar esa palabra a nuestras vidas. Como resumen, ¿cuál es el punto principal de la historia? Donde dice el poder de Dios, su justicia, su perdón. Excelente. Gabriel, por favor. Yo lo resumiría sencillo. El punto principal de la historia es la conquista de Jericó y la promesa cumplida de entregar la tierra prometida al pueblo de Israel. Muy bien, hermano. Gracias. Y Luis, por favor. Yo diría que es el poder y el amor de Dios. ¿Por qué? Porque, bueno, esa respuesta creo que es para otra. Solo ahí le dejo. Eso sería. Y el poder y amor de Dios. Es- ¿Puede repetir, por favor? Sí, el poder, ¿por qué? Porque con su poder tumbó a las murallas. Y el amor de Dios, ¿por qué? Porque le rescató, le perdonó pues la vida a Rabat. Entonces, eso sería por eso son los dos. Espero que comprenda. Sí, sí, comprende. Sí, comprende. Comprendo. Muy bien.
Sí, el poder y el amor de Dios mostrado en la batalla de Jericó. Muy bien. ¿A qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Esa es la oportunidad de reflexionar en nuestras vidas. ¿Cómo somos similares a los personajes en esta historia? En este caso, ¿cómo estamos similares a los habitantes de Jericó? Luis, por favor. Como siempre yo vengo manifestando todavía ejemplo, así como el pueblo de Jericó, tenemos idolatría en nuestro corazón y al que diga que no está mintiendo porque de una u otra forma tenemos algo que nosotros anhelamos o idolatramos. Entonces, yo acepto que todavía hay en eso, o sea, que deberíamos poner en primer lugar a Dios y a Dios en todo. Entonces, yo acepto que todavía hay muchas cosas que a veces quieren apartar de la palabra del Señor. Entonces, en eso yo me estaría comparando con los habitantes de Jericó. Eso sería mi aporte. Sí, excelente. Como discutimos en la última clase, ¿verdad? Cuando Dios dio sus mandamientos al pueblo, el primer mandamiento es ah, amar a tu Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Am, y ni podemos cumplir ese primer mandamiento por la idolatría que todos nosotros tenemos. Todos nosotros tenemos por nuestra naturaleza pecaminosa. Am, sí, entonces somos muy similares en ese respeto a los habitantes de Jericó. Y similar a ellos, merecemos la destrucción de Dios. Gracias. Gracias a Dios que no necesitamos que sufrir am, esa justicia. Gabriel, por favor. Pues aquí yo veo, podemos decir así que como un acierto en ellos de obedecer a Dios y tener esa confianza, ¿no? Y eso también refleja a veces lo contrario, ¿no? En nosotros. Ahí puedo ver como quien dice una parte positiva de ellos, pero que si yo lo medito a veces en nuestra vida, no tenemos esa confianza en Dios, sino que muchas veces cuando vemos una situación muy grande o muy fuerte en nuestra vida, no reaccionamos como ellos, ¿no? Con esa confianza, seguir la instrucción de Dios y que trajo resultado, sino que muchas veces nosotros con nuestras propias fuerzas queremos hacer las cosas. Y en eso pues yo veo, ¿no? No precisamente que ahí muestre el pecado, sino como en modo de reflexión me muestra un pecado cuando no tenemos esa confianza. Y al ver qué confianza ellos tuvieron en hacer lo que el Señor les dijo y el resultado que trajo, y muchas veces a nosotros no. Y casi estoy seguro que la gente que no tiene la fe o los que no han creído en el Señor dirán que es imposible eso. Y dirían, no, es que eso no puede ser, no solo porque gritaron. Entonces a veces también la incredulidad, ¿no? Aunque ahí vemos el poder de Dios, de repente esa falta de confianza, pues incredulidad, pues es un gran pecado. Sí, muy bien, hermano. Sí, también es similar a la respuesta de Sande, ah, que no confiamos en Dios tanto como debemos. Dudamos su poder y intentamos ah, derribar las murallas nosotros mismos. Am, Utilizar nuestra propia inteligencia, poder, para subir las circunstancias difíciles en nuestras vidas, en lugar de confiar en Dios y en su voluntad y su plan para nosotros, su poder. Muy bien. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí?
también en el chat. Veo el amor de Dios cuando perdona a Rahab y su familia, representando a todos los seres humanos y mostrando que para Dios no importa nuestra situación social. Sí, la historia de Rahab, esa prostituta, ese en un tiempo incrédulo, increyente, ahora por la gracia, um, el Dios mostró misericordia, la salvó, ella arrepintió y también y la rescató. Y también ella vivía en el campamento de los israelitas hasta el final de sus días. Y cuando leemos la Biblia, algo interesante es que ella es ancestro del rey David, también de nuestro Salvador Jesucristo. Ella es parte de esa familia tan importante. Ella, un gentile, un pecador, um, escogido por Dios, solo por la gracia. Sí, y especialmente cuando pensamos en su profesión. Es increíble que Dios muestra su amor, su misericordia, su gracia a todas las personas, sin importar su situación social, sin importar su pasado. No depende de nosotros, nuestro pasado, lo que hemos, nuestras, um, todas las veces que hemos fallado, solo depende en la gracia de Dios. Um, Gabriel, por favor. Sí, yo veo el amor de Dios en ese maravilloso acto de que cómo el Señor cuida de los espías, que lo que mandaron, porque mandó Josué, porque no era fácil entrar a una ciudad tan grande, no era fácil pues librar una guardia tan bien preparada como era la de Jericó, no era fácil persuadir a todo el pueblo cuando ellos entraron para poder darse cuenta de lo que sucedía, y no era tan fácil también como ellos escaparon. Entonces ahí vemos el amor de Dios, cómo los cuidó en todo ese tarea que les dieron, que era tan difícil, porque lo hemos visto a través de la historia, no muchos espías o casi la mayoría no sobreviven, los agarra el enemigo o mueren en la tarea, y sin embargo Dios los cuidó y puso, ¿verdad?, a la persona adecuada para poder ayudarles. En eso Sí, veo el amor de Dios. sí, muy bien, gracias. Sí, vemos la providencia de Dios, que Él cumple sus planes, que Él protege a los que lo aman. Um, y sí, vemos esa protección que Él proveyó a los espejas. ¿Alguien más? Luis, por favor. Bueno, sí, el amor de Dios se puede ver en todas las acciones que hizo Dios para cumplir su promesa, o sea, en todo, desde que dio la orden y le puso la fe en el corazón del pueblo y derrotó, y hizo, tumbó los muros y salvó a Rab. Yo veo que en todo eso está el amor de Dios. Ese sería mi aporte. Excelente. Sí, Él cumplió todas sus promesas. Su promesa a Rahab, también la promesa a los israelitas, que ellos ah, conquistarán esa tierra. Am, Él cumplió su promesa y las murallas cayeron. Excelente. ¿Qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica su palabra?
Gabriel, por favor. Pues yo le pediría a Dios que obre en mi vida para que yo pueda poner en práctica su palabra, que así como a ellos tuvieron esa confianza y esa fe para poder realizar las cosas, porque si ellos no hubieran tenido esa fe o esa convicción, no hubieran actuado, hubieran dudado, hubieran tenido miedo, pero sin embargo tenían esa convicción, ¿verdad? Como dice la palabra, ¿no? Lo que es la fe, la convicción, lo que se espera, ¿verdad? De lo que no se ve. Ellos sabían que era una tarea muy difícil, pero sin embargo ellos tuvieron la fe suficiente para hacerlo. Y es lo que yo le pediría a Dios, que cada día Él obre en mi vida para que crezca más mi fe, para que yo pueda ser siempre un hombre de fe y de convicción en base a todo lo que el Señor me pide por obediencia, todo lo que está escrito en su palabra, todo lo que demanda obediencia, todo lo que dice que hagamos, nosotros tengamos esa fe y esa convicción de hacerlo. Aunque a los ojos de los humanos a veces nos parezcan cosas imposibles o cosas que a veces no nos gustan, pero si es una ordenanza de Dios, nosotros lo tenemos que hacer. Entonces yo le pediría a Dios que así como esos hombres tuvieron esa fe y esa convicción de hacer la tarea que Dios les dio, así Él obre en mi vida y me dé la misma fe y la misma convicción para hacer las cosas que Él me mande o Él me demande a través de su palabra. Excelente, hermano. Muy bien dicho. Gracias. Y Luis, por favor. Así como dije al principio, pues que Dios me haga más humilde para cualquier cosa que logre, dé en primer lugar a Él. O sea, que reconozca que Dios me ha ayudado, porque como le dije al principio, hoy muchos, incluso en iglesia, está pasando que muchos creen que logran todas las cosas por su propia fuerza. Entonces, eso sería que le pida a Dios que me haga un corazón más humilde y que siempre le dé la gloria, aunque consiga lo mínimo, pero que siempre le dé la gloria y la honra a Él. Ese sería mi aporte. Excelente, hermano. Gracias. Confianza en Dios y la mentalidad de que um, Él es quien logra las cosas en nuestras vidas. Muy bien. Al final de esa clase, vamos a platicar sobre el tema de violencia en el Antiguo Testamento. La pregunta, ¿por qué tanta violencia? Um, y hemos platicado un ¿Por qué poquito. tanta violencia? Hemos platicado un poquito sobre este tema ya, pero vamos a examinarlo y leer algunas escrituras que nos ayudan a entender el Dios y sus planes. Luis, yo veo que van a salir, entonces que tengan buen día, Dios te bendiga. Amén. Gracias. Dios nos bendiga, hermanos. Ok, bueno. Um, Dios está cumpliendo su promesa de dar a Israel la tierra prometida, pero a veces Dios manda a ejecutar a todos, mujeres, niños, animales, porque tanta violencia. Um, bueno, en Josué capítulo 6, la devastación de la ciudad es total. Todo lo que tenía algún indicio de vida ha sido destruido. Los lectores de Josué algunas veces se afligen al pensar en ello, lo cual es natural. La violencia nos aflige. No nos gusta la violencia. Um, Ni le gusta realmente Jesús la violencia. A Dios no le gusta la violencia, esta destrucción. Jesús lloró sobre la Jerusalén impenitente y la inminente destrucción de ella. En Lucas capítulo 19, Jesús dijo, si por lo menos hoy
pudieras saber lo que te puede traer paz. Llorando, mientras que él pensó en la destrucción que ha de venir. En 1 Timoteo, capítulo 2, vemos que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Entonces, ¿por qué la violencia? Para saber por qué, necesitamos que recordar las características de Dios. Primero, Dios es paciente. ¿Hay un voluntario para leer ese versículo? Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no se tarda para cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que nos tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a Él. Bueno, vemos que Dios es paciente. Dios les dio siglos de gracia para poder arrepentirse a los habitantes de Canaán. Recuerde que Dios había traído a Abraham y sus descendientes a esta tierra unos siglos antes, donde habían invocado el nombre de Dios, es decir, ellos predicaron sobre ese Dios. Y esos habitantes de la tierra habían escuchado sobre el Dios verdadero y estaban completamente conscientes de los hechos milagrosos y poderosos que él había hecho para liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. En verdad, ellos tenían miedo por estos actos. Para llevarlos al río Jordán y permitir que ellos cruzaron el río, les dio miedo. Ellos temían el poder de Dios. Aún así, se negaron a acudir a Él para la salvación y en lugar de eso, adoraban a sus ídolos falsos. Entonces, sabemos que Dios es paciente y que esas personas en el Antiguo Testamento había tenido mucho tiempo. Otra característica de Dios es que Dios es justo. En Deuteronomio, capítulo 32, versículo 4, leemos, Él es nuestra roca y su obra es perfecta. Todos sus caminos son de justicia. Es el Dios de la verdad, justo y recto. En Él no hay ninguna maldad. Entonces vemos que Dios es justo y bueno. Toda su obra es perfecta. El Señor de toda la tierra tiene todo el derecho de poner fin al tiempo de gracia para los que se han burlado de su amor y han escogido el pecado. Cuando hablo de ese tiempo de gracia, lo que yo refiero es el tiempo que Dios permite para las personas a conocer a Él. Es decir, que todos nosotros merecemos la destrucción por nuestros pecados. Entonces, durante nuestras vidas son el tiempo para conocer a Él, para arrepentirse y para que Él pueda mostrar su misericordia. Si Él uh, decide de no, que no decide poner fin al tiempo de gracia para nosotros, fue su gracia desde el principio. Um, es una bendición que tenemos aún un día de vida, ¿verdad? En Josué,
capítulo 6, Dios estaba condenando y castigando a la gente que había tenido muchas oportunidades para arrepentirse, pero se negó a hacerlo. Recordamos del faraón y su corazón duro. Habían oportunidades de arrepentirse y ellos no tomaron esas oportunidades. Y finalmente, sabemos que la adoración de los cananeos incluía costumbres repulsivas, tales como la práctica de la prostitución ritual. Los niños eran hasta sacrificados en tinajas funerarias, enterrados en la base del templo y de otros edificios. Había inmoralidad sexual, bestialismo, sacrificio humano, idolatría, y por esto Dios dio a los israelitas en Levítico, no se contaminan con nada de esto. Las naciones que yo estoy expulsando de la presencia de ustedes se han corrompido cometiendo todas estas cosas, y con ello la tierra se contaminó. Pero yo castigué su maldad, y la tierra expulsó a sus habitantes. Entonces, vemos tan pecaminoso esas personas realmente eran, y podemos decir, sí, Dios es justo castigarlos. am, es el recompensa de sus pecados. Otra característica de Dios es que Él protege a su pueblo. En Salmo 18 dice, el camino del Señor es perfecto, la palabra del Señor acrisolada. Dios es el escudo de los que en Él confían. Entonces aquí vemos la protección de Dios hasta a su pueblo. Moisés ha explicado con detalle los motivos que determinan la destrucción total de las ciudades de la tierra prometida. Si no lo haces, dijo, ellos te enseñarán a cometer todos los actos repugnantes que hacen para honrar a sus dioses. Y entonces pecarás contra el Señor, tu Dios. Entonces, esa destrucción de las personas viviendo en Canaán fue para la protección de los israelitas, del pueblo escogido, y un pueblo muy importante porque de este pueblo vendrá nuestro Salvador. También sabemos que Dios es misericordioso. En Juan 3:16 vemos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hay que ver todo el panorama, la mano de Dios guiando al auge y caída de los reinos de este mundo, preparó todo para la llegada de del Mesías, para la salvación eterna de todos. Ese pueblo fue muy importante, por eso la protección, por eso la bendición de Dios, para que todo el mundo sea bendecido. También vemos otra característica de Dios, que Dios es amor y que Dios nos ama. Ezequiel, capítulo 33, versículo 11, dice, pues yo, su Señor y Dios, juro que no quiero la muerte del impío, sino que éste sea parte de su mal camino y viva. Porque ustedes, pueblo de Israel, quieren morir. Apártense, apártense de su mal camino. Y finalmente vemos que Dios es fiel. 1 Corintios capítulo 15, versículo 57, pero gracias sean dadas a Dios, de que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Él siempre cumple sus promesas y sobre todo vemos esa promesa en el Antiguo Testamento de un Mesías. Entonces, Él protegió a su pueblo de esas maldades de las naciones alrededor de ellos. Um, También en su amor, él dio tiempo a ellos antes de expulsarlos y muchas oportunidades de arrepentirse. Pero al final, vemos que ese pueblo fue especial en la tierra y porque Jesucristo vendrá de ese pueblo para salvar todo el mundo. Um, el Dios cumple con sus promesas. Um, Especialmente aquí vemos la promesa de la tierra prometida y la promesa de un Mesías. El tema principal de nuestro curso viene de Salmo 27, versículo 1. Hoy vimos la mano salvadora de Dios en la caída de Jericó y en el rescate de Rahab. ¿Y qué podemos decir en respuesta? El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién podría yo temer? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿Quién podría infundirme miedo? Hoy vimos que el Señor es nuestra fortaleza. Él nos ama, Él nos protege, Él es fiel y cumple todas sus promesas. Incluso cuando no podemos entender, Él siempre está en control. Él es nuestra fortaleza. Para la próxima lección, por favor, voy a mostrar un video para que ustedes puedan mirar. También pido que lean Samuel capítulo 2, versículo 18, hasta capítulo 3, versículo 21. Y para su tarea también van a pensar en un captar que podrían utilizar para luego contar la historia de Samuel. Eso puede ser una pregunta, dicho o costumbre, una última noticia, también una canción o poema. Entonces hay más opciones para la tarea esta vez. Um, Espero que la clase haya sido una bendición para ustedes, que disfrutaran y que es una bendición para su día. Al final, por favor, reciban la bendición del Señor encontrado en Números capítulo 6. El Señor te bendiga y te guarde, haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Amén. ¿Hay Amén. preguntas o comentarios de la lección?